Bueno, pues vamos a hablar también hoy con un candidato, yo creo que con enorme valor para las europeas. Se trata de Jordi Cañas, que es el cabeza de lista de Ciudadanos para esas elecciones europeas. Jordi Cañas, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Xavier, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Oye, esto es como aquello que decían en la mili, el valor se te supone, ¿no? Porque después del traspiés en las elecciones catalanas, ahí estáis, unos cuantos de Ciudadanos, pues pidiendo el voto para, en tu caso, para repetir en el Europarlamento. Bueno, es que yo creo que como la mayoría de españoles, cuando uno tiene un tropiezo, lo que tiene que hacer es volverse a poner en pie, ¿no? Y nosotros nos volvemos a poner en pie, pedimos la confianza a los ciudadanos para seguir haciendo ese estupendo trabajo que hemos hecho en los últimos 10 años en el Parlamento Europeo. Y bueno, ahora mismo estoy aquí en Almería, que he hecho una rueda de prensa hablando de la agricultura, de la importancia de la huerta española y justamente de los conflictos que tiene por Marruecos, por cómo se permite la entrada de productos marroquíes que incumplen la normativa europea, y que si quieres podemos relacionar con lo que estamos hablando, porque está íntimamente relacionado en la defensa de los intereses de los agricultores y de la huerta española por algunos que quieren que la huerta española o la huerta de Europa sea Marruecos en vez de España, y eso no lo vamos a permitir. Jordi, si acaso hemos fracasado, algunos españoles, yo no sé si tú te incluirás entre ellos, en los que confiábamos que el Parlamento Europeo le terminaría por retirar la entrada y la condición de eurodiputado a Puigdemont. Ahí han pasado varias presidencias del Parlamento Europeo y por diferentes razones no han terminado de hincarle el diente, como seguro que a ti te gustaría, igual que a mí. Bueno, la culpa la tuvo el primer presidente socialista, el señor Sassoli, que a instancias del Partido Socialista Obrero Español no hizo cumplir la legalidad. El señor Puigdemont no podía haber recibido el acta de diputado porque no había venido a España a prometer o jurar la Constitución. Para tener el acta de diputado europeo hay que ir a Madrid, hay que ir al Senado, hay que jurar o prometer la Constitución ahí. Puigdemont no lo hizo y Sassoli dijo que bueno, que aunque no había ido, le daba el acta de diputado, ¿no? Violando la normativa española, porque no era diputado hasta que no vas allí. Y a partir de ahí, pues lo que ha habido ha sido una dilación permanente instada por el Partido Socialista, que yo creo que ya se veía venir que estos futuros pactos con él. Y sí, es cierto, con que se levantó la inmunidad, pues se ha conseguido pasar todo el mandato. Pero también tengo una cosa, que yo creo que no ha continuado como diputado porque sabía que esta vez no iba a poder tomar posesión, porque los letrados del Parlamento Europeo ya advirtieron, hicieron un informe diciendo que Puigdemont jamás tuvo que ser diputado del Parlamento Europeo. Bueno, y desde el punto de vista de las líneas políticas de ese Parlamento Europeo que se va a configurar después de las elecciones, ¿dónde crees que hay que dedicarle un mayor esfuerzo para que mejoren las líneas políticas en Europa? Mira, yo soy diputado español en el Parlamento Europeo. Tú sabes que Ciudadanos tiene un compromiso europeísta, pero yo soy diputado español. Y yo siempre lo que he hecho estos últimos 5 años y lo que han hecho los diputados de Ciudadanos es defender los intereses de los ciudadanos, los productores, los agricultores, la industria, el turismo, las infraestructuras de España en Europa. ¿Por qué? Pues porque la Constitución Europea tiene que estar alineada con las necesidades de nuestro país. Nosotros somos diputados en el Europarlamento, pero diputados por la circunscripción de España. Sí, sí. Por eso nos llamamos nosotros los eslogans de nuestra campaña es Equipo España, porque nosotros vamos allí a defender los intereses de España. Yo no voy allí a defender los intereses de Ciudadanos. Y entonces yo digo en estas elecciones, esto no va del PP o del PSOE, esto no va de Feijóo ni de Pedro Sánchez, esto va de ustedes, esto va de cómo vamos a defender. Mira, estoy aquí hoy con los agricultores, con la huerta de Almería, ¿no? Estos señores tienen unos problemas que no son si Pedro Sánchez o Feijóo son presidentes de España o no. La PAC se decide en Bruselas, la política agraria común se decide en Bruselas, el mercado interior, las normas se deciden en Bruselas, los acuerdos comerciales se deciden en Bruselas, y esto no va a venir de si Begoña o Milei, de verdad, es que esto va a venir de si somos capaces de permitir a nuestros agricultores que compitan en igualdad de condiciones y no permitamos importaciones marroquíes como el tomate, el pepino, los pimientos, los melones, la sandía, las fresas, que ellos tengan unas normas y a nuestros agricultores otras. Entonces, yo ya sé que es como a veces clamar un poco en el desierto,
Pero es que lo que nos jugamos en estas elecciones es muy importante y yo creo que tenemos que transmitir el mensaje, de verdad. Tenemos unas elecciones donde vamos a decidir el futuro de nuestro país y de Europa y sería bueno que de vez en cuando hablasen del problema real de los ciudadanos, ¿no? Yo creo que los problemas reales merecen una atención. Entonces, nuestro objetivo estos próximos 5 años va a seguir siendo lo mismo, es hacer nuestro trabajo, trabajar mucho y muy duro para defender los intereses de nuestro país. Cañas, última cosa, el día 30 se aprobará, si no hay grandes cosas imprevistas, la ley de amnistía. ¿Qué crees que pueda pasar con esa ley de amnistía hasta el día de las elecciones al Parlamento Europeo? Pues mira, que espero que los jueces eleven una prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea y que esa amnistía no se aplique en ni un segundo. Ya está. Es decir, es que esta amnistía es el ejemplo de corrupción política más bestia que hemos visto en la democracia española. Un señor Pedro Sánchez que si hubiera recibido un maletín con 5 millones de euros estaríamos diciendo que es un corrupto, pero que ha vendido por 7 votos una amnistía hecha a medida para unos delincuentes y sobre todo para evitar que se investigase, como también he dicho muchas veces en tu programa, Xavier, sobre todo para impedir que se investiguen los vínculos de Puigdemont con Putin, que no se investiguen las posibles connotaciones de organización terrorista para Tsunami Democratic, que en el fondo que no se conozca la verdad. O sea, Pedro Sánchez lo que está es por 7 votos impidiendo que se sepa si realmente Puigdemont fue un títere de Putin, debilitando Europa y España, y si detrás de Tsunami Democratic había la intención de quebrar el orden constitucional a través de la violencia. Entonces, eso es muy grave. Entonces, yo te tengo que decir que nosotros vamos a seguir insistiendo. Sabes que hemos hecho un trabajo también muy importante estos 5 años para informar y alertar de la gravedad que significaba la amnistía. Cuando decía, mira, el comisario Smith, que ayer, que se estaba reunido con los socialistas, estaba diciendo que este no es un asunto europeo. ¿Cómo que no es un asunto europeo? Europa ha pedido y pidió, gracias a que Ciudadanos le pidió al comisario Reinders que preguntase al gobierno español algunas cosas muy concretas, porque eso estaba, la amnistía tal y como estaba redactada podía afectar directamente y violar normativa europea. Bueno, ahora sale un comisario socialista diciendo que no, que eso no afecta a Europa. Bueno, ya vemos por dónde van las cosas. Por eso te digo que va a ser muy importante esta próxima legislatura, porque se va a seguir hablando de amnistía, de corrupción y de cómo frenar, en este caso, a un presidente que ha decidido romper todos los principios éticos y morales simplemente para conseguir el poder. Jordi Cañas, pues mucha suerte el 9 de junio. Muchas gracias. Mañana me voy a Ceuta, que lo sepas. En mi recorrido. Mañana voy a Ceuta y voy a preguntar sobre lo que has informado. Sí, señor. Pues muchísimas gracias. Nosotros nos vamos a ir a publicidad y no se pierdan lo que viene después.